Te saludo dándote la bienvenida a tu canal Estudiando la Biblia cada día. Soy el pastor Álvaro Díaz y continuamos aquí con 150 salmos para 150 días de oración y adoración. Esperamos que estés bien concentrado porque estamos llegando al Salmo 51, un salmo muy conocido, un salmo con un gran mensaje que con seguridad Dios envía en este momento para tu vida. Este salmo nos habla de arrepentimiento y plegaria por purificación. Y en este tema de arrepentimiento y purificación es el salmo más conocido. Aquí leemos: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios. Esas son las palabras con las que inicia el salmista aquí, y quizás con las cuales también te puedes identificar. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David reconoce su naturaleza humana pecadora. Y en el versículo 3 dice: mi pecado está siempre delante de mí. En el versículo 4 dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cada pecado es ante todo una ofensa a Dios, quien nos ha creado. Por eso David dice: contra ti he pecado. Y en el versículo 5 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos con esta naturaleza, somos pecadores desde el nacimiento, estamos enemistados con Dios, tenemos una naturaleza pecaminosa y que tiende al pecado. El pecado no es solamente un acto, es también un estado en el que nacemos, dice aquí. Marca todo nuestro ser, pensamientos, palabras, actos. Por eso necesitamos el socorro de la gracia e intervención de Dios en nuestras vidas para recibir la victoria sobre el pecado y experimentar la redención. Somos pecadores, tenemos tendencia al pecado, por eso necesitamos la gracia de Dios, quien nos rescata de ese estado y nos lleva a la victoria sobre el pecado y experimentar entonces la redención. El perdón rompe el poder del pecado sobre nosotros y nos otorga o experimentamos entonces esa redención y esa sanidad. Necesitamos para eso pasar por la experiencia del perdón. La restauración de nuestro ser consta del perdón divino y la renovación de la alegría de vivir y de nuestra disposición a ayudar a los demás. El Espíritu Santo nos da fuerzas para vivir un nuevo estilo de vida. Para más información podemos leer Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Y en la Biblia se usan palabras que tienen que ver con el pecado de rebelión contra Dios, como la mala intención es pecado, la deslealtad y la vanidad. Pero en hebreo la más común, la palabra más usada es hatá, que significa errar al blanco o al objetivo. Por esto es un error religioso ver al pecado como un delito moral, simplemente, solo como una violación de normas. Porque si lo vemos así solamente, entonces caemos en el error del orgullo, porque tratamos de cumplir ciertas normas y creemos que ya con eso basta. Cuando vemos el pecado de esta manera, como violación de normas, solo como errar al blanco, caemos en el error del orgullo al cumplir con dichos preceptos y nos alejamos de la transformación que Jesús quiere efectuar en nuestras vidas a través de su gracia y su perdón. Versículo 10. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 7 también me gusta mucho. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Quieres pedirle esto a Dios junto a David hoy? Roguemos a nuestro Dios que nos purifique y que nos haga oír gozo y alegría, como dice el versículo 8. Y se recrearán los huesos que has abatido. Es
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nota que esta plegaria, estos pedidos que hace David son los pedidos que debemos hacer nosotros. Y no es un pedido diciéndole, Señor, ayúdame a no pecar, a no tener actos pecaminosos, sino que está pidiendo una transformación desde el corazón, desde el interior. ¿Por qué? Porque Él conoció su naturaleza y nosotros, tú y yo también debemos ser conscientes de que tenemos una naturaleza que tiende a lo mal, al pecado. Eso está dentro de nosotros, por eso debemos pedirle al Señor que habite dentro de nosotros, nos purifique, nos transforme y podamos ser nuevas criaturas. Está pidiendo aquí un corazón limpio, un nuevo corazón. No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia pecaminosidad. Necesitamos de la gracia de Dios para experimentar la transformación y tener paz. Necesitamos experimentar la conciencia, el reconocer quiénes somos. Como dice Isaías 64:6, somos como trapos de inmundicia. Pero como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nota esa palabra, están en Cristo Jesús. Es importante que nosotros comprendamos que lo que necesitamos es estar, es vivir en Cristo Jesús. Estar continuamente en Cristo, en su presencia. Es un cambio de estado en donde, como dice el apóstol Pablo en otra parte, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. A ese estado debemos llegar para solucionar este problema que tenemos con la naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros dejamos de estar en Cristo, entonces, aunque hagamos esfuerzos, esa obediencia que vamos a tratar a lograr por nuestras propias fuerzas no agrada a Dios, no honra a Dios, porque está basada en nuestros méritos, en nuestro propio esfuerzo y quizás nuestro orgullo de que podemos lograr las cosas, pero hay un esfuerzo que ha hecho la divinidad en Cristo Jesús, el sacrificio de entregarse por nosotros, y ahora al aceptarlo nosotros podemos experimentar esa dependencia que nos lleva a ser limpios, a ser perdonados y a vivir una experiencia de comunión con Cristo y de vencer así nuestras tendencias heredadas o cultivadas. Así que necesitamos el socorro de la gracia e intervención de Dios en nuestras vidas para recibir la victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa y sobre el pecado. ¿Qué necesitamos? El socorro de la gracia e intervención de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos dará fuerzas para vivir un nuevo estilo de vida. Romanos 8:5-6 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces debemos dejar de ser carnales y pasar a ser espirituales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues dependiendo de la gracia de Dios y a través de la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Y entonces cuando nos ocupamos en la palabra de Dios, en la oración, en la meditación, allí está el Señor con nosotros, nos llena de su presencia y pasamos a ser no solo carnales, sino seres humanos espirituales, controlados por el Espíritu de Dios y no por nuestra propia naturaleza. Necesitamos ser controlados, guiados por el Espíritu Santo. Cuando entendemos, como David, que merecemos la ira de Dios y que a través de Jesús lo que recibimos es su gracia, es la mejor noticia que podemos recibir. Así que alabemos a Dios en este día y escribe aquí debajo del video tu alabanza. Señor, gracias porque yo merecía tu ira, porque soy un pecador, pero lo que me has dado es tu gracia en Cristo Jesús. Esa es la mejor noticia que puedo recibir. Ahora llega la paz y la esperanza a nuestro corazón. Ahora llega la paz y la esperanza a tu corazón, porque Él mora en ti y te está transformando a una nueva experiencia. La experiencia de ser victoriosos en Cristo Jesús. Muy bien, amigos, llegó el momento de ser promotores del estudio de la Biblia. ¿Cómo eres un promotor?
compartiendo este link, invitando a tus amigos para que también se unan al estudio de la palabra de Dios. Oremos. Gracias te damos, nuestro Dios y Padre, por las bendiciones de este día. Gracias por tu palabra y gracias por este gran mensaje del Salmo 51 que dice que nosotros estamos perdidos como seres carnales, pero en Cristo tenemos una restauración, una transformación. Gracias porque nos das perdón, nos das un nuevo corazón, un nuevo nacimiento para pasar de muerte a vida y de la carne al espíritu. Llénanos de tu espíritu, Señor, y que podamos así ser seres espirituales y no solo carnales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Feliz día.